Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Mejor Hablar. Estamos aquí en Torres Mirador, en la Torre 2, gracias al Grupo Barcelona. Y vamos a estar conversando acerca de otro tema sumamente preocupante, que es la bajante del río, que está llegando realmente a niveles históricos. ¿Qué se viene a nivel de precipitaciones a lo largo de estos meses? Vamos a estar conversando aquí en Mejor Hablar. Y seguimos con Mejor Hablar, y esta vez ya para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado de Mejor Hablar, y vamos a recibir a Max Pastén, gerente de pronósticos hidrológicos en Dirección de Meteorología e Hidrología. Max, un placer tenerte acá. Un gusto para mí, Jamín, estar aquí en tu programa. Y hablábamos recién y decíamos, bueno, vamos a hablar de un tema sumamente importante que afecta a nivel país, que es lo que está sucediendo a nivel de este fenómeno natural que ahora nos avasalla con el tema de la sequía, la falta de lluvias y su impacto sobre todo en lo que es la navegabilidad, en lo que es la agricultura, en lo que es la ganadería, en fin, nos afecta de todas formas y desde todos los puntos, digamos. Entonces consideramos que es un tema importante abordar, sobre todo y saber qué debemos esperar, digamos, en materia de qué nos espera. Antes decíamos, vamos a regirnos por el calendario de Bertoni, y esto quedó totalmente relegado. ¿Y esto se debe a qué? A los cambios climáticos, Max. Bueno, en primer lugar yo me quisiera hablar un poquito del agua en general, sí. Porque justamente en estas situaciones extremas es cuando todo el mundo comienza a hablar de la importancia del agua, ¿verdad? Sí. Porque normalmente cuando todas las cosas están normales, nadie se acuerda, nadie cuida el recurso porque sí. Está en exceso. Somos un país bendecido en ese sentido, pero cuando falta, como está pasando ahora, es donde todo el mundo realmente le da la real importancia a este recurso, ¿verdad? Afecta a todos los ámbitos. Hasta escasez de agua potable podemos hablar. Exactamente. Sí. Pero lo importante ahora que se está mencionando es el impacto que tiene en la economía debido a que la navegabilidad es muy complicada, ¿verdad? Está en una situación extrema. Niveles históricos de bajante de río. Sí. Estamos llegando a un efecto que habíamos tenido ¿en qué año? ¿En 1900? No, realmente no. Este es el valor más bajo históricamente registrado. ¿Históricamente? El año pasado, el 25 de octubre, se llegó al récord mínimo, que fue menos 0,54. O sea que ya era el mínimo de 117 años de registro. Sí. Este año, ya con 118 años de registro, el mínimo es menos 0,73, que ocurrió el 30 de septiembre y hoy, nuevamente. Estos días anteriores hubo una pequeña pausa debido a las lluvias que ocurrieron y hubo un pequeño ascenso de 2 centímetros, pero hoy volvió a bajar esos 2 centímetros y estamos igual que el mínimo histórico, que ocurre hace 2 días. Hablamos de nada prácticamente, o sea, ¿cuántos milímetros de agua pudimos haber juntado? Es poquísimo. Sí, muy poco realmente. Y esto es una situación bastante complicada, especialmente para navegabilidad. Pero no solamente el río Paraguay, también el río Paraná, el Pantanal, ríos de Bolivia. O sea, toda la región está en una sequía histórica. O sea, no es que esto está ocurriendo a nivel país solamente, vemos de repente a Bolivia. A nivel regional. A nivel regional también países afectados con esto que está sucediendo. Exactamente, sí. ¿Y qué es lo que pasa, Max? Porque generalmente, y aquí por ahí hacer un poco un hincapié y apelar a tu conocimiento, obviamente, de cuando hablamos del fenómeno de la niña o del niño, en este caso, ¿tienen su implicancia en lo que está ocurriendo? Por supuesto. De hecho, el año pasado estábamos ante un fenómeno de la niña, que no fue un fenómeno muy fuerte, pero sí tuvo un impacto importante en el déficit de lluvia. De hecho, por eso tuvimos el mínimo histórico registrado el año pasado. Posteriormente pasamos a una condición neutral, o sea, salimos del fenómeno de la niña, pero ahora nuevamente se estaría confirmando este fenómeno, lo que reduciría un poco el volumen de lluvia que normalmente ocurre en la época de verano. Y acá la lluvia más importante ocurre de octubre a marzo, abril posiblemente. ¿Qué diferencia hay entre la niña y el niño? Es el impacto para nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista de qué es cada uno, digamos que el niño es un calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial y la niña es un enfriamiento anómalo. Ahora, desde el punto de vista del impacto en nuestro país, el niño implica mayor precipitación y la niña implica menor precipitación.
Y últimamente estamos siendo afectados por los dos fenómenos, porque digamos, anteriores años tuvimos índices altísimos de muchas precipitaciones, eso obviamente como consecuencia se generaron incluso inundaciones y el río que se vio rebosado y todo eso, y ahora venimos con el otro impacto, totalmente lo contrario, digamos, con el tema de las sequías. Sí. ¿Qué es lo que no se espera, digamos, todavía o qué es lo que hay en materia de pronósticos? Sí, bueno, mencionando eso, en 2015-2016 tuvimos un niño fuerte, Sí. que tuvimos inundaciones, de hecho la entrada a Paraguay por Corinda estaba totalmente inundada. Totalmente inundado. Claro, y los años posteriores pasamos de una inundación a una sequía. A una sequía. Bueno, eso habla un poco del cambio climático. Y uno de los factores que se menciona en el cambio climático es la aceleración del ciclo hidrológico. Eso implica que podríamos tener más lluvias intensas en la época de lluvia y menos lluvias en la época de bajas precipitaciones. Y ante una aparición como el evento La Niña, la reducción de lluvia es importante y significativa. De hecho, ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Ya lo estamos viviendo. Y estos cambios climáticos, todo se debe al calentamiento global, o sea, obviamente que conspira con todo esto, porque no vemos lo que sucede, y por eso mencionaba lo del calendario de Bertoni, donde antes sí nos regíamos y sabíamos que tal día iba a llover, no iba a llover, ahora ya no existe, eso ha cambiado totalmente. Entonces ustedes como que están, ¿cómo van monitoreando, digamos, el comportamiento del tiempo? Bueno, tenemos varias unidades dentro de la Dirección de Meteorología. Está la unidad de predicción del tiempo, que es el pronóstico que todo el mundo conoce, donde ellos están monitoreando prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Después tenemos otras dependencias como clima, que son los que se encargan de estudiar los fenómenos pasados, y también las proyecciones a mediano plazo, que son 3 meses, 6 meses. Y después tenemos la parte de hidrología, que nos encargamos de monitorear todos los niveles de los ríos, los recursos, y también hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, trabajamos todos también ligados, porque me interesa el corto plazo con el pronóstico del tiempo, me interesa el mediano plazo, que es clima, para que yo pueda hacer mis estimaciones hidrológicas a mediano plazo también. Estos cambios bruscos de temperatura también, que como que hace semanas atrás teníamos casi 40 grados de temperatura, una temperatura realmente extraña para un mes de septiembre, donde prácticamente todavía siempre tenemos días frescos como los que estamos viviendo ahora, y sin embargo vimos esas temperaturas elevadas y decimos, Dios mío, si esto estamos viviendo ahora, lo que va a ser diciembre, enero, que se viene en materia de clima. Sí, y realmente sí, las proyecciones climáticas hablan de que vamos a tener menos lluvias y temperaturas más altas, ¿verdad? Y cuando hablamos de temperaturas más altas, en verano son temperaturas bastante, no digo extremas, no digo extremas porque digamos que temperaturas muy altas que hacen que no nos faciliten el confort cotidiano, ¿verdad? Porque con mucho calor también es complicado trabajar, hacer algunas actividades. Entonces hay que tener mucho cuidado en la época de verano con este tipo de actividades, o sea, de este tipo de fenómenos climáticos donde las temperaturas medias son más altas que el promedio. O sea que vamos a tener un verano, porque todavía de hecho no ha arrancado el verano, vamos a tener un verano muy caluroso. Es así, muy caluroso. Y esto va a ir acompañado de escasez de precipitaciones. Así mismo. Eso es lo que marca menos las tendencias climáticas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con el río? Y bueno, estamos... Sobre todo con la navegabilidad, ¿qué es lo que se espera? ¿Cómo está tratando de paliar esta situación el gobierno también? Bueno, desde el punto de vista hidrológico, estamos esperando que en octubre debe iniciar el periodo de lluvia, como una condición normal del clima regional. Y esperamos que esa mejoría lentamente vaya, o sea, mejor dicho, esa ocurrencia de las precipitaciones, que es normal, vaya mejorando lentamente el río de aquí a fin de año. No va a superar, no va a totalmente solucionar el problema, pero la idea es que vaya mejorando, y quizás a inicio del año todavía estemos en esa etapa, pero todavía vamos a estar muy debajo del promedio. Dependemos mucho de las precipitaciones, no solamente aquí, también lo que ocurre en el Pantanal, lo que ocurre allá en Brasil, en la zona de Mato Grosso y toda esa zona, sí, porque todo eso es agua que después aporta a nuestros ríos, ¿verdad? O sea, pero tenemos que ir viendo qué pasa con las precipitaciones, si se cumplen los pronósticos sobre todo. Exactamente, no, y considerando que vamos a entrar en una etapa de niña donde las lluvias van a ser inferiores a lo que normalmente ocurre.
O sea, pero se está trabajando, digamos, a nivel gobierno también para paliar con todas estas situaciones. Sí, bueno, de hecho todas las instituciones están que tienen que ver con... Se abrió una mesa multisectorial, supongo, Claro. donde varias organizaciones están trabajando de manera conjunta para ver cómo enfrentan esta situación. Sí, nosotros trabajamos de forma conjunta con las binacionales, con el Ministerio de Agricultura, con el MOPC y con algunas municipalidades. Digamos, siempre estamos charlando. No es una mesa específicamente, una reunión, pero sí estamos siempre comentando contacto, claro. y proporcionando la información que a ellos les pueda servir para tomar decisiones, ¿verdad? Porque acá también hablamos, si bien el impacto es fuerte, pues, la bajante del río y sobre todo a nivel navegabilidad, también hablamos de la implicancia que tiene en la agricultura y en la ganadería, digamos, la escasez de agua para los animales, para los cultivos, o sea, qué es lo que se depara con las grandes plantaciones. No, de hecho yo creo que esto afecta a todo, ¿verdad? Nuestra mayor preocupación siempre son los sectores productivos, porque depende de la economía del país. Depende de la economía del país, por eso su impacto va a ser muy duro. Exactamente, la agricultura, la ganadería, el transporte fluvial, después de eso le hemos sumar el turismo, porque con este río así bajo tampoco se va a pescar mucho. O sea, hay un montón de factores que están asociados al río de por sí, ¿verdad? Y bueno, y actividades que están asociadas obviamente al agua. Y si falta la lluvia también es un impacto negativo. Ahora, al iniciar la entrevista me hablabas de algo, un factor sumamente importante, que donde decimos nadie le da importancia al agua. Ese es un factor del cual cotidianamente no lo hablamos. De hecho, abrimos la canilla y mientras nos lavamos los dientes dejábamos que el agua corra, sin, no importa, total, el agua nos falta, ¿verdad? Y no le damos la verdadera importancia de este recurso natural tan importante, valga la redundancia de palabras, donde decimos deberíamos de cuidar y de velar por ese recurso. Totalmente. Tenemos varios cauces dentro del Departamento Central que están muy contaminados, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, hoy sería clave que esos recursos que estuvieran disponibles para el uso, ¿verdad? Pero no están. Entonces solamente dependemos más de los cursos principales como el río Paraguay, el río Paraná, ¿verdad? Entonces yo creo que después de esto tiene que haber una toma de conciencia y educar a la población, porque realmente nosotros no tenemos la cultura de cuidar el agua. No. Aquel que lava su auto y está con por decir cosas cotidianas, claro. Por eso mencionaba lo de la canilla, cuando uno se lava los dientes y deja que corra, o cuando horas uno se toma el tiempo para lavar los enseres de la casa, qué sé yo, y sin ningún tipo de cuidado, ¿verdad? Sí. Este es un buen ejemplo, porque es como que si alguien no cerró la canilla en el Pantanal y no cerró la canilla en el Mato Grosso. Sí. Y ahí estamos sufriendo las consecuencias de eso. Así mismo. Entonces, es un ejemplo. Tenemos que cuidar la canilla también nosotros, porque eso le vamos a afectar a alguien en algún momento. O sea, deberíamos ser todos partícipes, digamos, y sobre todo conscientes de lo que es la situación y de velar y cuidar como algo muy preciado este recurso natural que tenemos, que la gente cree que es como que en abundancia. Entonces, ¿para qué cuidarlo, verdad? Sí, somos un país bendecido. Tenemos un recurso hídrico abundante. Creo que somos tercero o cuarto, eso no recuerdo bien, en agua disponible per cápita. Pero justamente por eso es que no sabemos cuidar el agua. Max, para ir cerrando la nota, entonces, ¿qué es lo que nos depara? Ya estamos en el mes de octubre, pero ¿qué nos depara ya por noviembre, diciembre, en materia de precipitaciones? Bueno, como decía, las predicciones climáticas hablan de lluvia por debajo de lo normal. Eso no implica que no vaya a llover, simplemente que las lluvias que van a ocurrir no van a satisfacer el volumen que normalmente ocurre en esta época del año. Y es la época del año que más llueve. Entonces, o sea, el invierno, digamos, siempre se caracteriza por escasez de precipitaciones. Exactamente. Pero en invierno es donde el río normalmente sube, porque es el agua que viene aportando, que viene de aporte del Pantanal. Claro. Y esa canilla se cerró. Entonces, lo que estamos viendo solamente, de repente, si el río sube, es lo que llueve aquí cerca, en Cuenca un poco más arriba o acá alrededor, y después nada. Entonces, por eso estamos en un nivel muy bajo. Entonces, considerando que
octubre, noviembre, diciembre se esperan precipitaciones por debajo de lo normal, el río todavía no va a mejorar mucho. Va a estar en ascenso, pero moderadamente. Moderadamente. O sea que vamos a seguir, digamos, con esa situación allá por enero, febrero. ¿Y en qué momento podría llegar a mejorar esto? Bueno, vamos a iniciar el 2022 todavía con niveles bajos y esperamos que por lo menos hacia finales de la época de lluvia ocurran precipitaciones importantes. Enero suele ser un mes lluvioso. Sí, enero, febrero, marzo, inclusive abril ya empieza a decaer. Pero no solamente aquí, nos interesa que llueva en el Pantanal. En el Pantanal. O sea, dependemos absolutamente de lo que sucede, digamos, en el Pantanal para que tenga su incidencia a nivel país. Sí, así mismo. Bueno, de todas formas, bueno, entiendo que el gobierno, como vos decís, están trabajando combinadamente para ver también cómo paliar con toda esta situación y poder colaborar tal vez con todos los sectores productivos que son los que más directamente están afectados también por toda esta situación. Bueno, un placer tenerte acá, Max, compartir tus conocimientos un poco acerca de todo lo que está ocurriendo. Un gusto venir a tu programa. Lastimosamente vine a conversar de un tema no muy agradable, ¿verdad? Que es la sequía y la falta de agua. Pero bueno, es lo que me toca ver. Pero es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Es nuestra realidad, así mismo. Así bueno, mismo. Max, un placer, un gusto. Igualmente. Vamos cerrando esta nota y continuamos luego con Mejor Hablar.